El candidato independiente a la presidencia de los Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., confirmó el día de ayer en un acto público que va a suspender la campaña presidencial. ¿Y sabe a quién le ofrece su apoyo? A Donald Trump, al aspirante republicano. Gaby Cuevas, qué gusto saludarte, internacionalista, para hablar de este proceso electoral en los Estados Unidos. Vaya sorpresa que dio Robert Kennedy, F. Kennedy Jr., con esta, sí, es Junior the Third, diría. Exacto, de la dinastía. Sí, oye, se va con los republicanos, y se va no solo con los republicanos, sino se va con Donald Trump. Pues muy buenos días a tu auditorio, por supuesto a ti, Juan. Y sí, sigue dando sorpresas la campaña a la presidencia en los Estados Unidos. Esta de Robert Kennedy, como se dice, ya de Junior, en realidad no es tan sorprendente, pero sí hay que reconocer que puede mover un poco los números. Es decir, las pláticas entre Kennedy y Trump ya tenían un tiempito. Ya Trump le había estado coqueteando con temas sobre todo de salud, de regulación farmacéutica. Hay que recordar que Kennedy fue muy activo en los tiempos de la pandemia. Es alguien que ha sido muy crítico de Fauci, de la CDC, entre otras cosas. Sí, he sido crítico y criticado. De las dos, porque es un tema polémico. Así Al final del día, hoy seguimos teniendo posiciones polarizadas en torno a la gestión de la pandemia en todo el mundo. Sin duda. Pero en este punto en particular sí coinciden Trump y Kennedy en las profundas críticas a Fauci. Viene una serie de negociaciones y ayer por fin dice Kennedy que apoya a Donald Trump. Insisto, no tan sorpresivo, pero en algunas encuestas sí se marcaba a Kennedy con alrededor del 10%. Habrá que revisar a dónde se van este supuesto 10%, sobre todo porque hoy se ve la elección entre Harris y Trump muy polarizada. Es decir, sí está siendo una carrera parejera. Hace un mes, hay tiro. Hay tiro, pero hace un mes pensábamos que no. Es decir, se ha movido tan rápido que no nos damos cuenta que en este último mes hubo un Joe Biden al que le fue fatal en el debate y entonces durante todo un mes los demócratas estuvieron debatiendo qué hacían con Joe Biden. Finalmente se sale de la contienda, viene un proceso no tan competido como quieren decir los demócratas. En realidad fue bastante unánime el decir va Harris. Sí, no. Y sí, la sorpresa fue más bien hacia la fórmula, hacia el vicepresidente, hacia Walsh. Como en el PAN, que un proceso ciudadano otra vez para elegir a su candidatura. Se sabía que iba a ser por dedazo, Kamala. Exactamente, y así veníamos funcionó. encantaditos. Así es. Pero a partir de la nominación de Harris, digamos, desde este pues, como coqueteo interno que termina en la Convención Nacional Demócrata hace unos días, lo que vemos es que sí se vuelve competitiva de nuevo esta contienda. O sea, sí parecía un Trump contra Biden, pues ya lamentable, casi dejando a los estadounidenses sin muchas opciones. Hoy el escenario es otro. Así es. Y hay que decirlo, Harris ha sido muy inteligente al capitalizar este momentum. Y a mí me pareció, lo comentamos un poco ayer, Juan, pero me pareció fascinante en términos de inteligencia y de astucia el discurso, la narrativa que encontró Harris. Es decir, frente a un Donald Trump que enarbola el enojo y la indignación de la oposición, pero que no lo traduce en el entusiasmo, en la pasión para ir a votar por él, es decir, se queda en el enojo. Y muy pocos candidatos han logrado capitalizar el enojo en triunfos. Uno fue Andrés Manuel López Obrador en México, pero fue una excepción. Donald Trump se queda en ese enojo y su discurso se queda también en ese enojo en la convención republicana. Pero el de Harris a mí me parece fascinante. Primero, porque nunca acusa recibo de ser la vicepresidenta de los Estados Unidos. No, ella no acusa recibo de la inflación, no acusa recibo del 20% que han incrementado los precios de los alimentos en Estados Unidos, ni el 22% en las rentas. Las acciones bélicas de los Estados Unidos en otras naciones, incluso hasta se atrevió a criticarlos, ¿no? O sea, ahora sí que cuál de los dedos nos chupamos, porque ella es vicepresidenta de los Estados Unidos. Por su discurso no pasó Ucrania, por su discurso no pasó la tragedia humanitaria que se vive en Gaza. No acusó recibo. Es más, bueno, hay que recordar que una de las primeras encomiendas que tuvo Kamala Harris como vicepresidenta fue la gestión migratoria. Sí. Y ahora dijo que ella sí sabe cómo lograr una verdadera gestión migratoria. Entonces, a mí me parece fascinante ese teflón. Lo digo desde un análisis donde
Pues sí puede rayar en el cinismo, Es pero es justo lo que una iba a preguntar. estrategia electoral fascinante. ¿Y le va a funcionar, Gabriela? ¿Tú consideras? Dependerá de la respuesta de Donald Trump. Yo creo que si Kamala Harris se queda en la emoción que trae, que es ella se va por lo positivo, por vamos a realizar los sueños. No importa que no hice nada, pero vamos por por el sueño norteamericano y además le está quitando a los republicanos esta bandera del patriotismo que era muy marcada en el Partido Republicano y hoy también la tiene y se De le un identifica. proteccionismo, ¿no? Un patriotismo, pero muy proteccionista, a mi punto de vista, con una muy mala interpretación errónea de la doctrina Monroe que dice América para los americanos, pero totalmente descontextualizada y se queda nada más en esa frase sin analizar todo lo que en su momento y en otra época, con sus condiciones, proponía Monroe. Pero es que así lo está haciendo Biden, insisto, por eso es fascinante el discurso de Kamala Harris, porque no acusa recibos. O sea, es pura emoción. Yo creo que a Trump le podría ir bien hacia adelante si se mete al tema, como dirían en Estados Unidos, de policy, es decir, de política pública. Ajá. Y de hacer que Kamala Harris rinda cuentas. Es decir, si llega un Donald Trump a un debate y le dice, a ver, cuéntame qué hiciste en migración, cuéntame en la inflación, cuéntame en tal y tal. Si la lleva al terreno de la rendición de cuentas, le puede ir bien a Donald Trump, porque Kamala Harris no tiene mucho que decir. Es decir, es difícil que ella pueda apropiarse de los logros de Joe Biden, pero sí es fácil que se le haga corresponsable de los costos y de los muchísimos errores. Hay que recordar todo lo que ha pasado en estos 4 años desde la salida de tropas de Estados Unidos de Afganistán. Pero del lado de Trump no está teniendo esa respuesta como entusiasta, positiva, se le ve conflictivo. Entonces creo que estas semanas le han dado un giro muy interesante a la contienda en Estados Unidos. Hay que ver también cómo impacta, y regreso al principio, lo de Kennedy. Sí. Y si Donald Trump es capaz de meterse al terreno de la política pública y hacer que rinda cuentas Kamala Harris. Yo lo que quiero ver es el debate entre Donald Trump y Kamala Harris. Me parece que mucho va a jugarse en ese debate y si tú, como bien mencionas, logra Donald Trump llevar la discusión hacia los resultados que ha dado Kamala Harris en su gestión como vicepresidente de los Estados Unidos y a los resultados de la administración Biden, pues la balanza se podría inclinar a favor del candidato republicano. Así es. Kamala Harris, la verdad es que en la Convención Nacional Demócrata me parece que lo que más enalteció fue un asunto totalmente glamoroso como de celebridad, en donde sí, era una producción hollywoodense hasta con Oprah. Sí, en donde los discursos sobre las acciones y las políticas pasaron un segundo término y lo importante es si iba a estar Beyoncé o si iban a llegar esos eran los en debates plan muy de frívolos. artistas, la familia Obama y nomás faltó Ellen DeGeneres ahí como... Bueno, y las sobrinas diciendo cómo se pronuncia Kamala, ¿no? Sí fue un tema de una producción muy hollywoodense, pero que en Estados Unidos, hay que decirlo, vende. La mercadotecnia en Estados Unidos y en sus campañas es bien importante, al igual que el financiamiento. Y la parte que creo que también fue muy inteligente por el lado de Kamala Harris fue señalar el peligro que podría representar un Donald Trump en la presidencia y colocándose ella misma como: yo soy la representante del pueblo, yo vengo de ser fiscal, de defender a los indefensos, mientras que el otro es el del privilegio, el que solo tiene un gran ego. No solo eso, sino... Pues, que sabemos que sí lo tiene. No, pero además ella representa la justicia y Donald Trump representa al criminal. Así es. Pues Gaby... Jugó muy bien esa narrativa. Yo nada más, para cerrar rapidísimo, Juan, hay que tener en cuenta que Kamala Harris votó en contra del TMEC. Así es. Y que Donald Trump también está ofreciendo una reforma fiscal. En los dos casos, México debe desarrollar estrategias muy inteligentes porque hoy por hoy no hay un escenario optimista para nosotros. Gaby Cuevas, muchísimas gracias. Gracias Coincido por la invitación, contigo en ello. Y nos das una pausa, volvemos, no se